de Jun Chang, Cisnes Salvajes. Y este es el primer libro de la China que reseño en este canal y ha merecido verdaderamente la pena. Es un libro estupendo. Jun Chang nació en 1952 en la provincia de Sichuan, hija de dos importantes funcionarios comunistas. Sus padres serían represaliados durante la Revolución Cultural. Tras la muerte de Mao y después de que se recuperara en el país el funcionamiento del sistema educativo, Jun Chang ingresaría a la Universidad de Sichuan como estudiante de lengua inglesa. En 1978 viajó a Gran Bretaña para obtener el doctorado. Desde entonces vive en Londres y en la actualidad es profesora en la universidad de aquella ciudad. Bueno, pues estos son Cisnes Salvajes en esta estupenda edición del Círculo de Lectores, en la que, por ejemplo, vamos a ver el árbol genealógico familiar de la familia de Jun Chang y este mapa de la China. Además, trae fotografías de la familia de Jun Chang. Como os digo, una edición estupenda. Bueno, y como os digo, Cisnes Salvajes es un relato de no ficción que se desarrolla en China entre 1909 y 1978, un periodo verdaderamente convulso y teniendo como punto de referencia a la abuela, a la madre y a la propia Jun Chang, que son pequeños protagonistas ante la esencial idea que nos quieren transmitir, la historia humana cotidiana de un pueblo. Y este libro es un recordatorio de todo el proceso que padeció China. Este gran país siempre fue una potencia dominante, pero la llegada de las potencias europeas a Asia aceleró su decadencia, que se transformó en dramática a partir del siglo XIX. El turbulento siglo XX trajo consigo la caída del imperio, la creación de la república, una interminable guerra civil, la invasión japonesa y de nuevo la lucha entre comunistas y nacionalistas y la victoria final de los primeros, un auténtico caos. Ante esto está el pueblo, testigo sufrido. De este sufrimiento surge el relato de Cisnes Salvajes y la autora va a conseguir transmitir a través de las peripecias de su familia que el lector se adentre en el mundo chino, no solo de guerras, también de conceptos políticos, como por ejemplo el de la idea de Mao Zedong del Gran Salto o la Revolución Cultural, así como de las costumbres ancestrales del pueblo chino. Si no sabéis mucho de la historia moderna china, este libro es un gran instrumento para conocerla, como me ha pasado a mí. El relato comienza con Yu Fan, la abuela de Jun Chang, nacida en una familia de funcionarios de Manchuria, en el norte. Por un acuerdo se va a convertir a los 15 años en la concubina del general Sue, un señor de la guerra, un hombre con un ejército propio y variable en su oportunismo. No seguirá a su señor, permanecerá en Manchuria esperándolo. La invasión japonesa obligará a Yu Fan, ya con una hija, a dirigirse a la casa de su señor en busca de protección. La esposa del general la aceptará con sus condiciones. Se hará cargo de su hija, que la tendrá que llamar mamá, y Yu Fan será una doncella más. La muerte del general la obligará a regresar a su casa paterna con 24 años sin su hija. Pero allí también las cosas han cambiado. Su padre ha progresado en su carrera y ahora además tiene 2 concubinas. La preparan para un nuevo matrimonio de compromiso con el doctor Xia, un hombre que ya tiene 63 años. Ella tiene 26, pero conseguirá reagruparse con su hija y empezar una nueva vida, a pesar de todo, más estable. Son los años del imparable expansionismo japonés por Asia, que en China alcanzará una feroz crueldad.
pero después llegará otra vez el caos. Los japoneses en el norte de China serán sustituidos por los nacionalistas y con ellos las arbitrariedades de la guerra civil. Es la época en la que los padres venden a sus hijas por un saco de arroz. Bao Qi, la hija de Yu Fan, ya con 17 años, se afilia al Partido Comunista en la clandestinidad, que al final vencerá, y con los comunistas llegará Wang, que se convertirá en su marido. Son fervientes comunistas. Volverán al sur, a Sichuan, a la tierra natal de Wang. Su labor, limpiar Sichuan de nacionalistas. Son comunistas convencidos. Acatarán las órdenes, son disciplinados, pero el proceso dictatorial se volverá más extremista y caerán en desgracia, como muchos otros. Un libro escrito de una manera envolvente. Jun Chang consigue que el lector esté siempre bien situado, que no pierda detalle, que no se confunda con los nombres o la geografía china. Está todo muy esquematizado y simplificado. Está claro que la idea fundamental de Jun Chang es explicarnos sencillamente el proceso histórico de su país, que lleva a unas personas a creer en unas ideas equivocadas. Conoceremos el porqué de esas decisiones. Hasta cierto punto las entenderemos. Jun Chang consigue que empaticemos con la mayoría de sus personajes y además nos explica claramente el porqué de sus decisiones, influenciadas claramente por el momento histórico. Entendemos mucho de la evolución política del país, la transformación a veces brutal de las costumbres. En pocos años se pasa de una sociedad que tolera el concubinato a la dura dictadura comunista. Conoceremos muy bien los sucesos y la geografía, tanto de Manchuria y de Sichuan especialmente, la rápida transformación cultural del país, sus ilusiones, los grandes y brutales fracasos de Mao y sus seguidores. Pero está claro que después de la revolución no habrá un paso atrás. Esto lo comprenderán incluso los desilusionados padres de Jun Chang. En 80 años, China ha pasado de ser un país humillado a convertirse en una gran potencia. Un libro ideal para los que les guste el movimiento de la historia, contado de manera sencilla, unos personajes que no son héroes, simplemente son supervivientes. Vais a conocer mucho de este gran país y solamente por eso ya merece la pena. Además, os va a entretener e informar. Es verdad que no es una gran obra literaria, pero sí que es un libro excelente y sobre todo un gran testimonio de una persona que conoció todas las realidades de China de primera mano. Jun Chang fue una mujer y su familia que vivió todos los procesos chinos en primera persona. Bueno, pues no os digo nada más, os recomiendo mucho que leáis Jun Chang y con estos cisnes salvajes que os va a llevar a la China y la vais a empezar a entender mucho mejor. Muchas gracias desde La Coruña. Adiós.